Lucía Hernández, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Estás en tu hora de comida para que luego no piensen que estás, perdiendo el tiempo en el trabajo. ¿Qué te gusta? ¿Qué manejas mejor? ¿Los guantes o el arma? Pues deben ser las dos cosas, ¿no? Porque para la función policial, pues sí, claro, debes de saberla. Pero a mí las dos cosas me gustan. Las dos cosas te gustan. Bueno, quien no lo sepa, eres boxeadora profesional y además policía. ¿En qué año tú debutaste y por qué quisiste meterte al mundo del boxeo? El boxeo y la policía me gustaron mucho porque es algo que yo vi desde casa, es la imagen que tengo desde casa. Mi papá fue policía, mi hermano. Sí, te investigué que tu abuelo, que tu hermano puso un gimnasio también de boxeo y que por eso le hiciste entrar. Mira, esto es lo que te decía hace tiempo, que tú y yo tuvimos un recuerdo, pero no, nada más no agarras el patín y te voy a ayudar un poco para que veas el video. ¿Te acuerdas de esta pelea? Sí, claro. ¿Y qué pasó? Platícanos sobre esa pelea. ¿Qué fue el recuerdo más fresco que tengas de esa pelea? De esa pelea. Bueno, esa pelea fue muy interesante porque, bueno, yo siento que ella iba como favorita, ¿no? Porque la verdad es que fue una decisión muy cerrada, fue decisión dividida, de hecho. Sí. Y yo creo que al igual que ella, las dos sentíamos que merecíamos ganar. Esa pelea estuvo muy interesante porque ella y yo ya nos habíamos enfrentado en el amateur, en el terreno amateur, durante 5 veces. Entonces esta fue como la sexta. Siempre, serie? Las 5 veces le gané yo. Y es la más importante. Sí. ¿Te ganó? Sí, fue una pelea donde fue más de orgullo, yo creo, de parte de las dos. Mi primer pelea con ella fue en Guantes de Oro, que yo quedé campeona de ese torneo. Yo la saqué del torneo. Ella era como la fuerte del torneo, bueno, una de las fuertes, había otras también, pero esa pelea estuvo muy interesante porque hubo quienes me decían que no me presentara, ¿no? Porque pues para qué si me iban a ganar, ¿no? Entonces, pues yo por orgullo, no, yo dije, yo si es que pierdo esta pelea va a ser arriba del ring, no por no presentarme, no por fallar y no llegar a la pelea. Entonces yo me presenté, fui al pesaje, todo, y el día de la pelea pues di la sorpresa y ganamos, gracias a Dios. Oye, y a ver, como boxeadora, ¿cuál crees que era la mejor estrategia que tú empleabas con los rivales y la que crees que a veces te tenías que desarrollar para no perder las peleas? Tu punto bueno y el malo. Bueno, a mí me gusta fajarme y boxear. Me gusta tener los dos estilos, ¿no? Entonces, creo que eso es bueno para un boxeador, tener los dos estilos. Sí, porque además también se hace entretenida la pelea cuando es un fajador. Sí, pero efectivamente cuando se fajan los peleadores, pues muchas veces sí ocurre o el amarre o el cabezazo, sí. Pero bueno, y sí, la verdad es que sí recuerdo mucho esa pelea. Ya después de eso me la volví a encontrar en Puños Rosas y en ese torneo también llegamos a la final las dos. Y también en la final le gané y quedé campeona del torneo. No, ya te ha de odiar, ¿no? Seguro pues de esa pelea. Profesional, sabíamos que las dos íbamos y que pues las dos teníamos que sacar lo mejor. Y bueno, fue decisión dividida y se la dieron a ella. Oye, ¿y qué dificultades has tenido en el mundo del boxeo y también al ser policía? ¿Cuáles han sido esas dificultades que has enfrentado en tu vida? En realidad, yo creo que hay quienes podrían decir que por el hecho de ser mujer, pero no, la verdad es que no he tenido como ese obstáculo ni dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ni dentro del boxeo, porque no sé, a lo mejor me tocaron buenos tiempos, ¿no? Donde las mujeres en el boxeo pues no son marginadas, al contrario, ahorita hay mucho boxeo femenil. Sí, hay mucho apoyo. Mucho apoyo para las mujeres y pues no, la verdad es que no me he encontrado con esa dificultad. Tal vez lo difícil sería poder llevar a cabo todo, ¿no? Y a ver, dentro de las funciones que tienes en la policía, ¿cuáles son? Pertenezco a un grupo de activadores físicos dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. El grupo se llama Grupo Atlas. Nosotros pertenecemos a la Dirección de Promoción Cultural, Social y Deportiva y bueno, nosotros tratamos de fomentar el deporte. Es
una labor muy bonita porque damos activación física tanto a personal operativo como a personal administrativo y bueno, sabemos que la labor del policía es difícil, ¿no? Salir a las calles, es una labor bastante difícil. A ver, entonces me decías, este guapo cinturón, ¿cómo lo obtuviste? ¿Cuál es la historia? Bueno, este cinturón salió de una buena oportunidad. Yo siendo boxeadora de 4 rounds, me ofrecen hacer una pelea 10 rounds por campeonato nacional. Y pues obviamente mi equipo y yo decidimos aprovechar la oportunidad. Sabíamos que iba a ser difícil porque pues era 10 rounds, yo no había peleado a 10 rounds, no había dado ese salto a 6 ni a 8, sino a 10 rounds. Sí, más condición física. Exactamente, requería más condición, más esfuerzo y aparte pues íbamos contra la local, una local de Aguascalientes, fuimos a pelear a Aguascalientes y bueno pues ella tenía mucha experiencia porque ella había peleado con campeonas del mundo, ya había peleado 10 rounds y bueno, sabíamos que iba a ser un poco difícil, pero siempre con la fe por delante, ¿no? Entonces hicimos la pelea y gracias a Dios ganamos, nos fuimos a decisión, ganamos y bueno, pues aquí está. ¿Y ese te lo llevas cuando vas de antro o algo así, de paseo? No, ¿No lo presume? No. Pues hay que presumirlo, sacarlo a la calle. Sí, ¿verdad? También. Bueno, pero al antro no. Bueno, Lucy, ¿y qué sigue en tu futuro? ¿En dónde te gustaría continuar desarrollando tu carrera? Bueno, como policía, mi meta es seguir ascendiendo, seguir preparándome. Por medio de mi carrera, yo estudié criminalística. Interesante, criminalística, ¿eh? Pues seguir ayudando a la ciudadanía, servir. Entonces, pues lo que se pueda hacer con lo que yo pueda apoyar y bueno, totalmente agradecida porque la Secretaría a mí me ha dado su apoyo. Entonces, ahora sí que servir, ¿no? A la ciudadanía. Bueno, ya conocieron a la campeona. Continuamos.